Increíble. Todas estas acciones han tenido lugar en un solo territorio, el municipio de Granada, en el oriente antioqueño, que hoy por hoy, y por cuenta de ser el campo de batalla de fuerzas en conflicto como el ELN, las FARC, los grupos paramilitares y el ejército colombiano, solo cuenta con unos 7.000 habitantes de más de 18.000 que allí residían. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, analizaremos la situación del municipio de Granada. ¿Por qué es uno de los blancos preferidos del conflicto que afecta al oriente antioqueño? ¿Y por qué los diferentes actores en conflicto se han ensañado contra su población civil? Granada fue erigido como municipio el 12 de diciembre de 1817. Posee una agradable temperatura que oscila entre los 18 y los 20 grados centígrados. Dista de Medellín unos 77 kilómetros y sus habitantes se han dedicado básicamente a la agricultura y la ganadería. A ver, Granada es muy privilegiada porque tiene todos los climas. Entonces, la zona urbana y las veredas que la circulan son frías, entonces allí se produce papa, frijol, alberja, zanahoria, y ya más hacia abajo tenemos la zona cálida, que sí es rica en producción de panela y de café especialmente. Las actividades propias de este municipio, ubicado en el oriente antioqueño, transcurrían sin mayores inconvenientes hasta comienzos de la década de los 80, cuando apareció en la zona el ELN. En 1987 llegaron las FARC y en 1997 los grupos paramilitares. Lo único en común que han tenido estos grupos es el objetivo de lucha, el control territorial, incluida la vía Medellín-Bogotá, motivado en razones políticas y económicas, pues Granada hace parte de los municipios del oriente antioqueño con mayores riquezas de agua. Allí tienen lugar los megaproyectos hidroeléctricos más importantes de Antioquia. En esta zona se produce el 30% de la energía que consume Colombia. Sabemos que esta región es rica pues, en agua, y yo sé pues, que los grupos armados de izquierda hacen presencia en la región como peleándose pues, esa parte. Y después llegan las autodefensas, ya grupos de extrema derecha, donde vienen a tomar represalias, a obligar a sacar la guerrilla de la región, y donde la más perjudicada es la población civil. Cada actor armado ha ejecutado estrategias de control, expansión y puesta en fuga del enemigo, sin contar nunca con las implicaciones que estas acciones pudieran tener en los habitantes de la zona. Se han violado todas las disposiciones del derecho internacional humanitario en cuanto a la protección de la población civil, en lo que tiene que ver con su vida y sus bienes. Porque los actores en conflicto de alguna manera han entendido y han visto a la población civil como un instrumento más de la guerra, como un objeto más de guerra, y debiera ser totalmente lo contrario, donde si supuestamente esos actores armados dicen estar defendiendo los intereses de la población, esta población debiera estar al margen de ese conflicto y no en medio como hasta ahora han estado. Ese irrespeto a la condición de la población civil se ha evidenciado en las múltiples masacres, muertes selectivas, desplazamiento forzado, retenes ilegales, secuestros, destrucciones y la siembra de minas antipersonas.
Estas últimas han dejado 33 víctimas, entre civiles y militares, en los últimos 4 años. A él se lo llevaron, a los trabajadores y las señoras que estábamos jornaleando, nos encerraron en una casa. Nos dijeron prohibido salir hasta las 2 de la tarde. A nosotros nos asustaron diciendo que iban a vigilar. Lamentablemente mi hija había quedado en la casa organizándose para ir a colaborarnos. Mi hija le dijeron de susto, mataron a su papá y a sus vecinos. Mi hija llegó con la oración de la sangre de Cristo y dijo, pase lo que pase, quiero estar con usted, mamá. Nosotros con mucho temor abrimos la puerta y asumimos que de entrar a mi hija. Cuando llegó a la casa donde estábamos encerrados, nosotros seguimos pues en la espera de que fueran las 2 de la tarde. Cuando salimos, ya encontramos a don Vicente Giraldo, un anciano de más de 70 años, masacrado de la forma más vil. También encontramos a mi esposo, lo habían matado con arma blanca. Esta historia se repite una y otra vez. Yo estaba en la casa de la hija y sentí un tiro. Y un tiro fue lo que le mandaron. Y ahí lo dejaron acostado como acá por este lado. Y le dejaron bien la taleguita con la alimentación que yo le echaba. Y le dejaron el arrito ahí amarrado como lo tenía para los lazos para amarrar la caña. Y ahí se acostaba junto a una piedrita. Una guerra que deja en el municipio un alto número de mujeres viudas, que hoy son cabeza de familia, y muchos niños huérfanos. Pues de verdad pues poca. De justicia, pues no veo, sinceramente. Y reparación, pues no, porque es que de verdad nosotros nos dieron un auxilio, pero eso no es una reparación de un ser humano, porque el ser humano no tiene precio. Desde la administración municipal se adelantan esfuerzos para disminuir el impacto de los hechos violentos. Verdaderamente cualquier cosa que se haga es poca frente a la intensidad del conflicto que se vive en Granada, pero la atención es tanto desde lo institucional como también con organizaciones internacionales y también personas privadas que tienen pues sus dineros y que han colaborado mucho. Yo soy de los que pienso que la ayuda no es solamente vea este mercado, usted que recién llega desplazado, usted que le mataron la víctima, su hijo, su hija, venga, hagamos la papelería frente a la red, sino ese acompañamiento también psicológico, con talleres, con reunir como el tipo de personas dependiendo de cómo la ha afectado la guerra. Hoy, Granada posee menos de la mitad de su población. Hay cerca de 20 veredas completamente abandonadas por desplazamiento forzado. Algunas familias han retornado gracias a los programas del Comité Interinstitucional Alianza para la Reconstrucción Integral de Granada. El municipio de la administración anterior compró una finca cerca acá al municipio con el fin de que las personas desplazadas trabajaran allí. Entonces, en convenio, por ejemplo, con la red de solidaridad social, se ha venido atendiendo a esta población, donde a cada campesino se le ha dado una parcela para que la explote. También con una ONG italiana, el CIPS, una gran organización que le ayuda mucho al municipio. En estos momentos estamos apoyando a un grupo de viudas donde se les está dando el terreno, unos potreros en comodato, y la ONG les regala unas vacas lecheras. Pero esto no quiere decir que las condiciones de seguridad hayan retornado al municipio. Muchas familias se niegan a regresar. La gente viene y me dice, personero, yo soy de tal vereda, ¿me puedo regresar a ella? Le digo yo, ¿quién puede conocer más que los campesinos que viven allá? Hable con el presidente de Junta de Acción Comunal, hable con la persona que usted conocía y que vive cerca de su casa, a ver cómo está la situación.
Es decir, los retornos acá son voluntarios. No soy de los que piense que los retornos masivos sean la gran panacea, porque eso lo único que hace es enrarecer el ambiente, porque los actores armados dicen retornos masivos, entonces demostrando que nosotros perdimos terreno. En cambio así, en forma calmada, en forma tranquila, la gente va llegando y ha ido repoblando. Las manifestaciones de violencia que se presentaron en el municipio de Granada tienen su máxima expresión en la masacre de las autodefensas del 17 de mayo y posteriormente en la toma guerrillera el 6 de diciembre. Pudiéramos resumir todas estas expresiones de violencia en un desplazamiento de aproximadamente el 50% de la población. De 18.500 habitantes pasamos a tener casi 9.300 habitantes, en 350 muertes violentas en el periodo del 2001 al 2003, y en la manifestación de los niños del miedo a crecer. Entendido esto como el estar perdiendo la esperanza, y perdido la esperanza, perdido todo. Esta concentración del conflicto hizo que la administración municipal y grupos de la sociedad civil desarrollaran iniciativas encaminadas a contrarrestar los efectos de esta guerra. Con el hospital y la Dirección Local de Salud también, con campañas permanentes, encuentros con las veredas para apoyarlos pues también como en su salud, en su parte como mental, en su parte nutricional. Entonces es como un acompañamiento muy integral. Dolor en el alma sí da, tratamos de estar mucho al margen de los actores armados, de todos. Lástima es también inclusive de los de derecha, los de izquierda, y cuando digo lástima es porque el mismo Estado no le da miedo, por ejemplo, llevar el ejército que lo acompañe en un retorno, porque queda marcado frente a los actores armados. Dos hechos que por su crudeza marcaron y acentuaron el conflicto en Granada en el año 2000 fueron la masacre de 17 campesinos, perpetrada el 3 de noviembre en zona rural del municipio, y el ataque por parte de las FARC el 6 y 7 de diciembre del mismo año. Se presenta una masacre por parte de las autodefensas el 3 de noviembre que deja como víctimas 17 personas, y posteriormente, como retaliación a esa masacre de las autodefensas, una toma al parecer dada por las FARC deja como víctimas a 22 personas y una destrucción semiparcial del casco urbano del municipio. Así quedó la plaza principal de Granada luego de 18 horas de ese ataque. Después de estos dos episodios, gran parte de la población decidió abandonar el municipio. Lo que hizo que mucha gente no se fuera fue la pobreza, porque la gente que tenía forma de irse, los que estaban mejor en la vereda, que tenían algún familiar en Cali o en Barranquilla, les dijeron vénganse y aquí algo hacemos. En cambio otra gente no tenía absolutamente a nadie. Entonces, duro es decirlo, nos quedamos los pobres de los pobres y están volviendo los que definitivamente estaban muriendo por allá de física necesidad. Pero los que se quedaron tomaron una decisión: reconstruir integralmente a Granada. Integralmente significó no solo poner de nuevo en pie las estructuras físicas destruidas, sino además atender a las familias afectadas y devolverles la esperanza en la vida, en el futuro, en el porvenir, en sus instituciones. El Fondo de Solidaridad de Granada está conformado por una alianza realizada entre el Comité Interinstitucional y socios activos representantes del sector público y privado, la comunidad e integrantes de la parte educativa y religiosa del municipio. En cuanto a reconstrucción física, la alianza logró recoger el 100% de los recursos requeridos, 3.500 millones de pesos que valía el proyecto. Este proyecto debió enfrentar un nuevo obstáculo,
y fue el asesinato del alcalde Jorge Alberto Gómez en julio de 2001, lo que representó un fuerte golpe moral. Las obras continuaron y se entregaron oficialmente a la comunidad el 17 de agosto de 2003 con la presencia del presidente Álvaro Uribe. Este día se presentaron hostigamientos al acto inaugural por parte de grupos armados. Gracias a las acciones de la Alianza en lo referente a la recuperación del tejido social, desde 2003 se han dado estos resultados. El retorno al pueblo, en sus zonas rural y urbana, de unas 200 familias. El aumento en las matrículas de niños y jóvenes en las diferentes instituciones educativas del municipio. Los nuevos espacios de relación y creatividad de los que hacen parte 500 jóvenes a través de diferentes programas. La generación de 300 nuevos empleos. La vinculación laboral de 70 familias retornadas y la reactivación de 20 locales comerciales. En estos momentos ha mejorado muchísimo la situación de orden público. Hemos pasado de unos tiempos después de altísimas muertes violentas, especialmente en la zona rural, ya un momento donde las muertes violentas son muy pocas. Sí se siguen presentando en algunas veredas, pero no son muchas pues como era antes, como hace 2, 3 años. Si bien la Alianza también ha establecido contactos con los representantes de los grupos al margen de la ley para pedirles respeto a la población civil y a los procesos de reconstrucción tanto física como social, los hostigamientos y las muertes selectivas se siguen presentando en el municipio. Otra consecuencia directa es que la población juvenil también se ha disminuido en un alto porcentaje. Con otro agravante, que la gente que se vuelve son las personas mayores. Porque quieren la tierra, se vuelven son los mayores. Es decir, familias de 7 personas, entonces resulta que se vuelve el papá y la mamá y los 2 muchachitos chiquitos, pero los 3 o 4 que ya estaban grandes y que ya son jóvenes no se quieren retornar. Es decir, que la recuperación de un municipio no la podemos pensar en 2, 3, 5 años. Esto es simplemente que los que nos quedamos, ya entonces las generaciones nos vayan relevando. La paz en su totalidad no ha retornado al municipio, pero los granadinos han aprendido mucho de estas experiencias. Han comprendido, por ejemplo, el significado de empoderamiento y autogestión, palabras que antes ignoraban. Se han comprometido con el destino de su municipio, entendiendo que el camino que éste tome los beneficia o perjudica directamente. Han fortalecido sus instituciones, valorando el trabajo de estas y estimulando sus actividades. Y lo más importante, han entendido que la paz se construye en todos los espacios, momentos y situaciones, y cada acción solidaria es un aporte para la comunidad. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos el derecho a que haya verdad, justicia y reparación integral, lo que implica el uso de recursos del Estado y de los propios victimarios, no solo para indemnización a las familias, sino también para la realización de proyectos de bienestar social y preservación de la memoria histórica de lo ocurrido. Aunque las autoridades civiles de Granada conocen estos derechos, también reconocen la realidad de los mismos hoy en su municipio.
no hay ni verdad, no hay ni justicia y no hay ni reparación. ¿Por qué no hay verdad? Porque todos sabemos, frente a las más de 500 víctimas que tiene Granada, sabemos efectivamente, podríamos decir, este fue muerto por este actor armado, este fue por este otro, pero no hay investigaciones. Uno coge y de cualquiera que usted coge, dice quién fue el que lo asesinó, NN, no se sabe quién fue el que lo hizo, ¿no es cierto? Reparación, ¿cuál es la reparación? La que el Estado da, que son 42 salarios mínimos. Si eso hablamos de reparación desde el punto de vista material. Y desde el punto de vista psicológico, ¿cuándo va a poder reparar usted una familia donde la familia han matado el papá, han matado otros 3 hijos y han desaparecido 2 hijos de la misma familia? No creo que haya ser humano que logre recuperarse como esa situación. Y frente al tema de la reparación, esta reparación ha sido parcial porque ha sido una reparación material y económica, pero no una reparación moral que le devuelva la tranquilidad perdida a los habitantes del municipio. Hoy la comunidad intenta vivir, clamando constantemente que la excluyan del conflicto. Su cuota de muertos, desaparecidos, discapacitados y desplazados ya es bastante alta. La solución al conflicto armado en el oriente antioqueño es posible que tarde en llegar, pues aunque existe una propuesta por parte de sus alcaldes en torno a la paz para la región, esta no ha alcanzado ningún resultado concreto. Los acercamientos humanitarios lo que buscaban de alguna manera era la interlocución con los grupos o con los actores armados para exigirles un mínimo de respeto a las normas del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Apenas empieza a dar sus frutos. Hoy en Granada hay mayor presencia del Estado, pero presencia militar. Y esta, aunque importante porque ha brindado seguridad a los habitantes de este municipio, requiere de la otra presencia, la social, la que le permita a esta comunidad soñar con proyectos de vida en medio de tantas muertes. En cada habitante de Granada solo pervive la esperanza de que lo dejen vivir tranquilo. Un anhelo compartido, un sueño de comunidad por el que también han trabajado mucho y que hoy construyen desde todos los frentes.